capítulo 5, versículo 7. Si ya lo tienen en su lugar, vamos a darle lectura todos unidos. Dice así: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, tu palabra ha sido abierta, ha sido leída, Señor, y te rogamos que, como aquel funcionario de Candace, cuando le preguntaron si entendía lo que leía, su respuesta es la misma que nosotros. ¿Cómo hemos de entenderla si no hay nadie que nos la explique? Señor, pero te damos gracias porque no estamos solos. Nuestro Maestro cumplió su promesa, que al volver a ti enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, el cual nos guiaría a toda verdad, tomaría de nuestro Maestro y nos enseñaría. Por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra será abierta y nuestros corazones también abiertos, y tu palabra tendrá lugar en nuestro corazón. Te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones de tal manera, Señor, que podamos estar abiertos para conocer tu voluntad, podamos también entenderla, pero sobre todo un corazón dispuesto para vivir haciendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, para nadie es desconocido qué fecha estamos y qué es lo que en esta ocasión nos mueve. Nos encontramos dentro del marco celebrativo de la Semana Santa, que ha iniciado con el Domingo de Palmas, y dentro de ella se encuentra la institución de la Santa Cena. Hoy pues celebramos la institución de la Santa Cena. Aunque para algunos es llamada la última cena, creo que es más apropiado tomarla como la última Pascua, ya que en realidad fue la primera Santa Cena, porque a partir de esta fecha y por encargo del mismo Señor, la Iglesia la ha venido celebrando constantemente. Pero tampoco para nosotros es desconocido las distintas manifestaciones que por los medios masivos se dan respecto de estas fechas. Iztapalapa es un hormiguero, Tasco, ¿y qué otros? Y otros tantos. Los judaizantes, comprando vino de los judíos porque si no, no se vale, comprando pan ácimo porque si no, no se vale. Pablo nos reconforta con estas palabras, porque en algún momento podemos sentirnos, porque estos actos sí sacuden las emociones. ¿No estaremos mal nosotros? Pero Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Y nosotros no tenemos que celebrar la Pascua como lo hacen los judíos. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Nosotros somos nueva masa que ha sido transformada, y lo que necesitamos el Señor ya nos lo ha dado. ¿Y cómo dice? Sin levadura, sin las costumbres, sin las tradiciones, sin la carga del pecado. Y luego viene una declaración contundente.
La semántica en nuestro idioma español licúa un poquito, digo así lo exige nuestro idioma, porque nuestra Pascua, y luego lo coloca en aposición para explicar que esa Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el orden sintáctico del griego encontramos primero ta pascha, la Pascua, ta pasca himón, la Pascua nuestra es Cristo, Christos, así sencillo. La Pascua es Cristo. Luego ya no necesitamos todo lo demás, porque ya tenemos nuestra Pascua, y esa Pascua es Cristo. Y todavía más, la última frase, ya fue sacrificada por nosotros. De manera que Cristo no necesita morir más veces, como algunos dicen, que la misa es el sacrificio de Cristo. ¿Cuántas veces hay que morir a Cristo? Ya fue sacrificada por nosotros. Así que entonces, hermanos, lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir las indicaciones del Maestro. Por eso, en esta tarde, hermanos, y con el propósito de darle un poco más de claridad al tema que se ha anunciado, primeramente quisiera exponer alguna semblanza, algún flechazo sobre la Pascua judía, porque es cargada de elementos y cargada de información, hermanos. Sí, son muchos pasos los que hay que seguir, paso 1, paso 2, etcétera, y etcétera, y nada más ahí se nos consumiría mucho tiempo. Pero para que lo recordemos y lo podamos ligar con lo que el Evangelio nos presenta. Así que primero hablaremos brevemente sobre lo que es la Pascua judía y enseguida nos concentraremos en la Santa Cena, como la instituyó el Señor. Y para finalizar, se presentará una breve explicación del versículo leído, o mejor dicho, la aplicación de lo que hemos leído. Comencemos pues con la fiesta de la Pascua. Esta era la más importante de todas las fiestas para los judíos. En el Antiguo Testamento encontramos una lista de todas las festividades que tenían los judíos, y esta es una de las que encabeza estas festividades. Por ello hay que considerar su celebración tanto en el Antiguo Testamento como en la diáspora. Nos saltamos, en otras ocasiones lo hemos tratado, cómo se celebraba la Pascua en los tiempos de Jesús. Hoy, simplemente para ligar con el Nuevo Testamento, vamos a tomar la presentación que nos da el Antiguo Testamento, cómo surgió después con la llamada diáspora. La Pascua en el Antiguo Testamento se celebraba del 14 al 21 del mes de Abib, toda una semana. El mes de Abib es el primer mes del calendario judío. El término Pascua deriva del hebreo Pesaj. Pesaj, que tiene sus raíces en estas tres letras, P, y luego la Samej, y luego la Het. Es un verbo que significa pasar de. Pascua viene del hebreo que es Pesaj y significa pasar de. Hagamos película en nuestra mente y recordemos el anuncio de la última de las plagas, la muerte de los primogénitos. El Señor ordenó que su pueblo sacrificara un cordero y se reunieran las familias. Y con la sangre de ese cordero pintaran los marcos de sus puertas.
los dinteles. De tal manera que en la noche, cuando viniera el ángel de la justicia de Dios, el que iba a acabar con todos los primogénitos de Egipto, tanto de animales como de humanos, ese ángel, cuando viera esa señal, entonces ahí entra el verbo pesaj, pasaba de frente. Entonces eso es el significado de Pascua, pasar de largo. Pero ¿dónde pasaba de largo? Donde encontraba una marca. Donde estaba la sangre del cordero, se pasaba de frente. Eso significa pesaj, pasar de frente. ¿Sí? Seguirse de frente, no detenerse. Y donde no encontraba esa señal, entonces ahí los primogénitos eran aniquilados. El nombre griego que encontramos en el Nuevo Testamento es topasja. Topasja. To es el artículo, aquí es neutro, para nosotros es femenino, pero en griego es neutro. To es traducido, diría, lo, pero nosotros no decimos lo Pascua, nosotros decimos la Pascua. Transliterado es lo, traducido es la. Entonces, to pasja. Transliterado, reitero, sería lo Pascua. Traducido, la Pascua. El sustantivo latinizado suena Pasca, porque en latín se escribía P-A-S-C-H-A, pero en griego se pronuncia Pasja, como Christos, con la J. En griego se oiría entonces topasja, aunque latinizado se escriba Pasca. La pronunciación correcta en griego es Pasja, y ya castellanizado se escribe Pascua. Bueno, ese es el significado, tan sencillo, pasar de frente, tan sencillo, aparentemente, pero ya aplicado a nosotros, y la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. De manera que nosotros tenemos la marca de esa sangre, de manera que el aniquilador pasa de frente con nosotros, porque nosotros hemos sido sellados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En esta fiesta se recordaba perpetuamente la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Todo varón judío que vivía cerca de Jerusalén debía entrar a la ciudad para acudir a la fiesta. Muchos peregrinos llegaban de todas partes del mundo para participar en esta gran celebración. La forma de celebrarla era por demás sencilla. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y las conmemoraciones de la Iglesia son realmente sencillas, sin tantos agregados. Escuchen, se daba muerte a un cordero ya muy cerca del ocaso. El cordero era asado entero y se comía con panes sin levadura y hierbas amargas. Si la familia era pequeña, podían juntarse con otras familias para comer todo el cordero. En eso consistía la celebración. Era una fiesta familiar. Hasta cierto punto era la independencia nacional del pueblo de Israel, como nosotros celebramos con pambazos y garnachas el 15 de septiembre, en la noche. Para los tiempos de Jesús, con la Mishnah y tantas tradiciones que fueron agregadas, la Pascua ya era muy compleja. Algunos de ustedes lo recordarán, por lo menos, ¿no?, los pasos que se nombraban, y de veras era bastante compleja esta ceremonia.
Pero ¿qué pasó después de la caída de Jerusalén? Cuando Tito avasalló las revueltas y los judíos fueron dispersados por todo el Imperio Romano. A este fenómeno se le conoce como la diáspora. La diáspora entonces se refiere a la dispersión de los judíos. Esta sobrevino, como mencioné hace un momento, después de la destrucción del templo de Jerusalén por las tropas de Tito en el año 70 después de Cristo. Con la destrucción del templo y la diáspora, desapareció la posibilidad de inmolar el cordero en el templo. Desde entonces, la Pascua se celebra sin el cordero, es decir, sin su componente central, el cordero. Imagínense, como si quitáramos el Evangelio. O que celebráramos la Santa Cena sin pan ni vino. Y lo celebráramos que con tamales y con pulque. Esto sucede cuando nos movemos por circunstancias y no por principios, hermanos. Las circunstancias jamás deben sobrepasar los principios. El cordero era precisamente un tipo de aquel cordero sin mancha, al cual los judíos rechazaron, como lo hacen los judíos actualmente. En la actualidad los judíos simbolizan el cordero con una tibia, un huesito, una tibia y un huevo. Y vean ustedes, la comercialización. ¡Ay, qué huevo de Pascua! Hijos, yo quisiera estrellarse, y que fuera de un huevo, ¿no?, de avestruz, y estrellárselos en la cara. Porque eso no representa a Cristo, hermanos. ¿Sí? Su imaginación vino así. Entonces, pues sí, quisiera aventarles el hueso y que les diera el mero en la frente. No. Porque han sustituido lo que el Señor ha establecido. Bueno, se le conoce como el huevo de la Pascua. Pero debe de aclararse e insistirse, esta práctica moderna se ha alejado de las Escrituras. No refleja ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. En síntesis, la Pascua cumplía una doble función, que es lo que debieran de haber buscado y lo que nosotros debemos buscar. Por un lado, era una conmemoración de la liberación de la esclavitud egipcia. Y por el otro lado era una profecía que apuntaba hacia el sacrificio de Cristo y la liberación universal de la esclavitud del pecado. La liberación universal en el sentido de los escogidos, chinos, japoneses, coreanos, etc. En ese sentido es universal. Es más o menos un recordatorio para ponernos a tono con lo que hoy celebramos, con lo que recordamos, la institución de la Santa Cena, que es el segundo paso que vamos a abordar en este momento. Cristo, como respetuoso de la ley, celebró la Pascua cada uno de los años de su existencia humana aquí entre nosotros. Pero en la víspera de su crucifixión la celebró por última vez y dejó encargada una nueva institución, la Santa Cena. Hay una transición, como vemos la transición del Shabbat al Domingo. El pueblo judío se celebraba en el Shabbat. El pueblo del Nuevo Testamento se reunía cuando el primer día del Señor, el primer día de la semana, el día del Señor. Entonces ya no era el Shabbat. Entonces vean la transición, cambiamos de Shabbat, Sabbat, sábado, al Domine, al domingo. Ahí está establecido, hermanos. Ahí está esa transición. Sin embargo, hay quienes han idolizado ese día y siguen celebrando el Shabbat. La Pascua había cumplido ya su misión.
anunciar al Cordero que había de venir, conmemorar la liberación de Israel y profetizar la venida y sacrificio del Cordero de Dios. Esa era la función de la Pascua. Repito, la función de la Pascua era, 1, conmemorar la liberación de Israel, y 2, profetizar la venida y sacrificio del Cordero. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Juan identificó a Jesús como el Cordero de Dios. Juan 1:9. He aquí el Cordero de Dios. Entonces ahora el antitipo del Antiguo Testamento se va hacia el tipo. Entonces encontramos esta relación. Ahora, ese Cordero entonces es Cristo. La profecía estaba entonces a punto de cumplirse. El Cordero iba a ser sacrificado para liberar a su pueblo de los efectos del pecado y para salvarlo de la condenación del pecado. No olvidemos el panorama total de las Escrituras: creación, caída y redención. Cuando fuimos creados perfectos, con perfecta justicia, perfecta santidad, perfecto conocimiento, totalmente equipados para llevar a cabo la tarea que el Señor le había asignado al hombre: presidir el desarrollo cultural del universo. El pecado avasalló no solo al hombre, sino a la totalidad de la creación. De manera que cuando nosotros hablamos de pecado, no debemos de pensar solamente en moralismos, simplemente porque yo no fumo, simplemente porque yo no me emborracho, simplemente porque no soy adúltero, simplemente porque no hago fraude, pues entonces me siento casi fariseo. No, el pecado afectó la totalidad de lo que hace el hombre, absolutamente todo. Entonces, no hay esa separación que algunos sí nos han querido que las aceptemos. No, absolutamente todo. Estaba entonces trastocado. Ahora el Cordero, el segundo Adán, venía a poner ese nuevo orden, o a restablecer ese orden que el hombre había trastocado. En toda esa dimensión debemos de verla, hermanos. Cuando hablamos de pecado, no solamente hablemos de inmoralidades, la cual ciertamente son pecado. Robar es pecado, por supuesto que sí. Pero si usted no está laborando en el reino de Dios, no está capturando para el reino de Dios, no está trayendo cautivo todo a los pies de Jesucristo, usted también está en pecado, aunque no fume, aunque no tome. Si usted convive más con los paganos que con el pueblo de Dios, pues usted también está en pecado, aunque ni fume ni tome. Tenemos que tener eso muy en cuenta, hermanos. A todo esto se refiere. Entonces Jesús restablece todo esto. Jesús viene y cumple todo lo que ese primer Adán no pudo hacer. De manera entonces que ya no era necesario celebrar la Pascua como se venía celebrando hasta ese momento. Para quienes el Mesías no ha llegado, naturalmente pues lo siguen repitiendo, porque están esperando la llegada del Mesías. Rabinos van, rabinos vienen, prediciendo que este año sí viene el Mesías. No recuerdo los nombres, porque cuando los leo hasta me da no sé qué, hermanos, me da rash, ¿sí? Pero no me acuerdo el nombre del rabino que dijo, 2017 llega el Mesías. En la última Pascua, donde estuvo el Señor con sus discípulos, Jesús anunció su muerte. Y para que recordaran la razón de su sacrificio, escuchen, para que recordaran la razón de su sacrificio, tomó el pan y el vino para representar su cuerpo y su sangre, respectivamente. De manera que cuando nosotros celebramos, debe venir a nuestra mente lo que ese Cordero hizo en la cruz.
para restituir no solo a nosotros, hermanos, no solo limpiarnos de las inmoralidades que, digámoslo hasta el cansancio, sí son pecado, pero de todo lo demás, hermanos. En todo lo demás también estamos en pecado, hermanos. Eso debemos de entenderlo. O me pregunto, ¿hasta cuándo lo vamos a entender, hermanos? ¿Sí? Que somos otra masa, que somos masa sin levadura. Y eso también es pecado. Pero al mismo tiempo, con ese acto, el Señor dejó instituida su conmemoración perpetua hasta la parusia, hasta la segunda venida. De manera que lo tenemos que celebrar permanentemente. No es opcional, es mandamiento, hermanos. Por eso, de la misma manera que es pecado acercarse indignamente a la mesa del Señor, de la misma manera es un horrible desprecio, sabiendo que hoy el Señor nos ha invitado a su mesa, precisamente no darle el valor, como leíamos en las parábolas. Tengo mucho que hacer, tengo que una yunta, tengo esto, tengo lo otro. Justificaciones siempre van a sobrar, hermanos, ¿sí? Por eso nosotros, su iglesia, creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo ha ordenado el sacramento de la Santa Cena. De manera que este es otro elemento más, otra razón más por la cual celebrar la Santa Cena. Es una confesión de fe. De esta manera estamos públicamente confesando en quién creemos y que creemos que ese Mesías ya llegó y que creemos que nuestros pecados han sido totalmente perdonados. Mire esa pobre gente, hermanos, cómo se laceran, los que se ponen como cardones aquí y todo, o los que se están dando latigazos. Las noticias, hermanos, y le dan mucha cobertura, se sienten que son indulgencias, o dicen, le vine a pagar una manda. El único sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. El sacrificio de usted y mío está sucio, manchado de nuestros pecados. ¿Cómo nos atrevemos a ofrecerle al Señor inmundicias? Porque una semana no me emborraché para poder representar al Judas. Ya con eso me gané indulgencias. Qué pena dan, hermanos. Qué pena dan. No quiero negar que son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Pero nosotros se nos ha quitado ese yugo. Cuando entendimos y descubrimos que en verdad todos nuestros pecados han sido cubiertos, no hay absolutamente nada, porque Cristo lo pagó todo, absolutamente todo. Entonces, ¿por qué muchos todavía parece que estuvieran pagando mandas o que estuvieran ganando indulgencias? El Señor dejó establecido esto para que nosotros recordáramos que nuestros pecados están limpios. Y miren, el lavamiento de los pies no era para que ahí se concentran lavando los pies. Esto es mérito por obras, hermanos. No, era para mostrar que ya estamos limpios de nuestros pecados. ¿Se acuerdan? El discípulo que dijo, no, a mí no me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ah, entonces todo el cuerpo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? El que está limpio. ¿Sí? Entonces estamos limpios por la sangre del Cordero. Ningún sacrificio que usted haga va a ser acepto al Señor. El único sacrificio que acepta es el del Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos ir a Jesús, verlo a Él, en todos sus sufrimientos, en todo lo que Él hizo por mí, por usted, y abrazarnos de Él, que es nuestra Pascua, porque Él fue verdaderamente sacrificado por nosotros.
una razón más por la que el Señor ordenó esta conmemoración es para alimentar y sostener la fe de aquellos que han sido regenerados por el poder del Evangelio y del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no ha flaqueado nuestra fe, hermanos? ¿Cuántas veces no pensamos que Dios nos ha abandonado? ¿Cuántas veces creemos de plano que, pues ¿dónde está? ¿Sí? No vemos las promesas del Señor. Y entonces esto nos recuerda, ¿sí? Alimenta, fortalece nuestra fe. Pero también esta conmemoración es una señal que usted ha sido incorporado a la gran familia de Dios, su iglesia. Y todo el que no pertenece a la iglesia es un bastardo. Y todo el que traiciona al cuerpo de Cristo, el que desprecia el cuerpo de Cristo, porque no es otra cosa, hermanos. Simplemente, esto indica que nosotros despreciamos el cuerpo de Cristo. Atrévase usted, cualquiera de los varones aquí, a hacerle un feo a la esposa de alguno de los hermanos aquí y luego intente saludarlo al hermano. ¿Cómo te aprecio, mi hermano? ¿Cómo entonces creemos que vamos a estar bien con Dios cuando despreciamos su iglesia, su familia? Por cierto, eso también es un gran pecado, hermanos, que no alcanzamos a valorar. Es mejor que pertenecer a la más alta de las aristocracias, hermanos, porque somos la familia de Dios. Por tanto, hermanos, debe tenerse presente que la muerte y la resurrección de Cristo son el punto central de la Santa Cena. Une estos dos eventos. Cada vez que nosotros participamos de la cena, viene a nosotros, uno, la memoria de su muerte, pero no nos quedamos allí, porque nuestro Cristo no está muerto, Él vive, Él resucitó. Entonces, si bien es cierto que el pan y el vino nos recuerdan su sacrificio, su muerte y su sepultura, también nos recuerdan que Él se levantó de los muertos y se levantó para también levantarnos a nosotros. La Escritura nos enseña que la celebración de la Santa Cena no es cuestión de elección. Usted no puede poner en su agenda, híjoles, mi compadre me invitó a ver el partido, ¿no? Las eliminatorias para la final. No, pues entonces, tacho, Santa Cena lo tachamos y lo ponemos ahí para la otra ocasión. Es un mandamiento, hermanos. Por eso todo aquel que se diga cristiano debe cumplir con esta ordenanza. La Escritura también enseña que la cena del Señor es un acto comunitario, porque es una fiesta. Y como lo he mencionado otras cosas, qué loco de nosotros lo haría. Se compraría un pastel y se encerraría en su cuarto con llave y le preguntara y se empezara, perdonen la expresión, a tragarse su pastel. Y le preguntáramos, ¿qué estás haciendo? Celebrando mi cumpleaños. Qué loco celebra solo su cumpleaños. Entonces la Santa Cena es un acto comunitario. No se puede hacer en lo oscurito, hermanos. Por eso no le podemos llevar la Santa Cena a su casita, porque está usted viendo el partido, o la lloronovela, o no sé qué. No, pues vamos a llevarle la Santa Cena a su casa. Porque está enfermo. O porque está enfermo. Porque si hemos caído en esto, como está enfermo, pues va el pastor y un anciano. Pero se perdió, hermanos, se perdió.
Pero otra cosa sería, si la iglesia va a celebrar un culto ahí, es distinto. Donde se incluye la hermana o el hermano enfermo, es distinto. Si acabamos de ver la diferencia. ¿Por qué se celebra ahí? Porque se hace un culto. Porque la iglesia son los redimidos, no es el local. Y la iglesia ha sido convocada para celebrar en tal lugar y va a celebrar la cena y está incluido el hermano o está incluida la hermana. Pero sigue siendo entonces un acto comunitario. Nadie puede celebrarla privadamente. Debe hacerse en la iglesia como un acto de confesión pública para proclamar que creemos que solo por el sacrificio de Cristo nuestros pecados ya han sido perdonados. También lo hacemos para conmemorar su sacrificio. Pero hay otra cosa, hermanos, para enseñarle a nuestros hijos. Muchos de nuestros jóvenes no vienen, los han traído. Los trajeron. Pero no se canse de traerlos. No se canse de traerlos. En la edad adulta, en su viejectud, cuando ellos tengan que ordenar los pasos de sus hijos, entonces se van a acordar de su padre y de su madre, que siempre los llevaron, porque no es cuestión de elección. Pero hoy nos dicen, ay, es que no quiero traumar a mi hijo, es que no quiero traumar a mi hija, es que no quiero traumar a mi esposo, no quiero traumar a mi esposa. La psicología nos ha ganado, hermanos. Tiene su lugar, por supuesto, pero no puede absolutizarse. Nosotros, con nuestra presencia, le estamos enseñando a nuestros hijos. Por eso Pablo decía, vosotros sois mis cartas. Ahí entonces se habla. Entonces, no puede un papá decirle a sus hijos, vayan, una mamá a sus hijos, vayan y yo me quedo. Nosotros tenemos que poner el ejemplo. Si nuestros hijos hoy ya son adultos, ya son responsables delante de Dios, ¿sí? Pero usted sigue aquí, bien, ya el Señor los llamará cuentas. Pero nuestra tarea es enseñarle a nuestros hijos. Y por eso estamos aquí. Porque si no lo hacemos, se levantará generación que no conocerá al Padre, no conocerá el poder de Dios. Y entonces el juicio y la ira de Dios vendrá sobre ellos, hermanos. No son pocas las iglesias que estas fechas cierran por exceso de ausencias. Así de sencillo, hermanos. Yo sé de nuestras iglesias, ya no para ir con las demás, ¿sí?, que han cerrado. ¿Por qué ese día no hay nadie? Porque se fueron al pueblito, porque se fueron a no sé dónde, y etcétera. Pues no hay nadie. Entonces, cerrar. Entonces, vean qué gran responsabilidad tenemos como padres, hermanos. ¿A dónde llevamos a nuestros hijos? Entonces no nos escandalicemos que a nuestros hijos estén allá. Así de sencillo. Finalmente, tomando otra vez el pasaje que leímos al principio, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua porque Él hace por nosotros lo que el Cordero Pascual hizo por los hebreos. La sangre del Cordero Pascual sirvió para marcar sus casas, a fin de que el ángel de la muerte pasara de frente sin hacerle daño. Nosotros, la nueva raza redimida, tenemos que limpiarnos de la vieja levadura, la cual es todos los hábitos pecaminosos que son parte de nuestra práctica cotidiana. Pablo nos da la razón para que seamos nueva masa. Para los hebreos, quitar la levadura significaba su liberación de la esclavitud.
para nosotros indica nuestra liberación de las garras del pecado. Cristo es nuestra Pascua. Con su muerte, Cristo se convirtió en el último y definitivo sacrificio a favor de su pueblo. Este Cordero, Cristo, el Hijo de Dios, quitó el pecado del mundo. ¿No fue ese el anuncio del profeta Isaías? Por ejemplo, Isaías 53, los versículos 5 y 6. Si alguien nos ayuda y lo lee, Isaías 53, los versículos 5 y 6. Dice nada más. ¿Quién de nosotros, digo, hipotético, que usted pudiera, ¿no? Usted viera a un enfermo de lepra, tomara esa lepra y se la pasara a su hijo, le tallara ahí el pus, y se lo restregara a su hijo. O que supiera que tiene VIH, ¿sí? Si agarra y le da a su hijo, lo haría. El Señor hizo eso con su Hijo, con nuestros pecados. Y todavía, hermanos, todavía nos damos el lujo de despreciar ese regalo, hermanos. Los cristianos, por la sola gracia divina y por la sola fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, son liberados de la carga del pecado. Cristo fue muerto por nosotros, lo mismo que el Cordero Pascual lo fue por el pueblo hebreo. Y como la sangre de aquel Cordero libró de la muerte a los hebreos, así nosotros, por la sangre de Cristo, somos librados de la espada de la justicia. Y para concluir, recordemos, hoy conmemoramos la institución de la Santa Cena. Lo hacemos porque Cristo así lo ha ordenado a su iglesia. Y su iglesia, en obediencia fiel a este mandato, se congrega para conmemorar tan sublime sacrificio. Lo hacemos porque queremos que nuestros hijos crezcan en la sana fe de Jesucristo. Lo hacemos porque de esta manera nuestra fe se alimenta y se fortalece. Y lo hacemos como un testimonio público para que el mundo sepa que hay perdón de pecados solo por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aceptemos, pues, la invitación de Jesucristo para participar de la Santa Cena. No hacerlo es pecado, desobediencia y rebeldía. Si usted es cristiano y pertenece a la iglesia evangélica, entonces no lo dude, participe. Si usted es cristiano, usted cree en Cristo, cree en sus promesas, pero no se ha unido de la manera que el Señor ha establecido a su iglesia a través de la profesión de fe, hágalo para que pueda cumplir con este otro mandamiento que Cristo dio: comer el pan y beber la copa. O quizá usted es de los que ciertamente creen en Cristo, pero se ha alejado de la fe y ha vivido en pecado. Hay tibieza en su corazón, hay hielo en su corazón. Confiéseselo a Dios, como el hijo pródigo. Dios siempre está con los brazos abiertos, dispuestos a recibirnos con un sincero arrepentimiento. Confiésele entonces sus pecados, arrepiéntase y pida perdón para que pueda participar de la comunión de los santos, la cena del Señor. No olviden que no participar de la cena también es pecado. No peque más. Venga y celebre con nosotros.
Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por recordarnos tu sacrificio a través de la institución de la cena de tu Hijo. Gracias por preparar nuestro corazón, Señor, para poder acercarnos a la mesa. Gracias, Señor, por el sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Señor, te pedimos por cada uno de tus hijos ahora ausentes. Tú conoces las causas y esperamos, Señor, que no sea abulia, Señor, la razón de su ausencia. Padre bendito, te pedimos pues que nosotros tengamos siempre presente la razón, Señor, por la cual hemos sido injertados a tu pueblo, al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Porque Cristo es nuestra Pascua. En Él oramos. Amén.